Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo? Nos encontramos hoy en el estudio de Carlos Evangelista, el protagonista de nuestra exposición Inédita Modulación. Nacido en Salamanca en 1943, una de sus principales preocupaciones como artista es los materiales y un poco sus diferentes posibilidades. Muchas gracias por concedernos esta conversación. Gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta que tengo un poco es de carácter sentimental. Siempre hay ese misterio en cuanto a un artista encuentra su pasión, su camino. En su caso, ¿cuál sería ese momento de su temprana trayectoria en el que fue decisivo, un momento decisivo? Bueno, podemos decir que mi primera caja de lapiceros de colores, más un juego de arquitectura que me regalan justo en Reyes, en aquellos años difíciles después de una guerra, ¿no? Estamos en esas posibilidades que para mí es un lujo y que es de una forma de verlo así es la que marca un poquito esos inicios. ¿Ese fue ¿Cuántos años tenía usted? Pues no sé, me pensaría que 3, 4 años, ¿no? No, es ahora mismo. Bueno, pero y a partir de esa caja de lápices llegamos a estas piezas, que son las protagonistas de la exposición. La exposición es un homenaje a sus piezas históricas, concretamente la década de 1980. ¿Qué diferencia estas piezas? ¿Cuál es su elemento diferenciador con el resto de su producción? Bueno, en parte es lo mismo con la diferencia de la obra actual con la obra esta, lo único que en lo que se diferencian es en la creación de un módulo que consiste en hacer estas primeras piezas y la diferencia está que luego ese módulo lo quitamos de las nuevas piezas y quedamos solamente la base del contexto geométrico, diseño y demás y crear un espacio totalmente diferente en el que el color y la geometría son las que marcan la obra. De acuerdo, entonces todos estos módulos podríamos considerarlo como el inicio de su línea actual, bueno, un poco. Sí, es un poco el inicio, lo que pasa es que esta obra se crea en un momento muy independiente de lo que podía ser el proceso de toda mi obra, porque yo vengo marcado por una etapa mía la cual la considero más bien dentro del constructivismo y que yo creo a base de módulos más bien superpuestos en aquel momento que incorporo más a la pintura, podemos decir, al mural, ¿no? Y parte de esta obra se traslada, así por decirlo, por un encargo, lo llevamos al mural, un encargo que me hace directamente a mí la propia Caja o Caja España de Zamora, ¿no? Para la nueva sede que ha creado. Y entonces el mural lo realizamos a través del módulo primero y luego se realiza... Y a partir de eso de estas piezas moduladas. A partir totalmente del módulo de estas piezas, lo que pasa que, bueno, pues la realización en sí no es de madera, sino la hacemos en mármol travertino. Entonces, ¿cuál sería el proceso creativo que tienen estas piezas? ¿Cuál serían los pasos que usted va dando hasta llegar a este resultado? Bueno, todo viene de un ejercicio, casi más bien un ejercicio didáctico, en el cual pues vas formando los espacios a través de un diseño previo que te pones en el tablero, dibujas y luego lo llevas a la materia. En esta obra está realizada en pequeños formatos, pero consta que el módulo lo creamos como parte de la construcción de la obra. De hecho, si lo ves, cualquiera de los módulos que podemos ver aquí puede ser transferible a cualquiera de las obras. Si te das cuenta, quiere decir que yo creo el módulo primero y luego lo transmito de alguna forma a lo que va a ser el cuadro en sí y en los espacios acotados. Es un ejercicio, de hecho la obra se llama Construcciones modulares. Entonces lo que entiendo es que su obra se debe entender como una serie. Es decir, se debe entender todas las piezas. Mira, toda
toda mi obra en sí siempre es creada por una serie. Las circunstancias de la serie siempre llevan un proceso y en este caso se realiza con un motivo. Y el motivo es la cantidad de ferias a las que he asistido, ferias de arte como en Estados Unidos, Miami, en sí, y luego en las que se han realizado en Europa. Entonces, ¿qué llevas? ¿Una sola obra, un cuadro y demás? ¿Te vas atrás, coge lo de atrás, coge lo de adelante? O dices, voy a... Porque claro, se repiten las ferias. En el mismo año igual estoy haciendo 6 ferias al año. Claro. Con lo cual vas y entonces creas una serie de la que te da mucho más consistencia y de la que puedes... Es una manera de entender su trabajo. Y de entender el trabajo y que dice, bueno, pues yo creo una serie de 18 piezas con un texto, en este caso modulaciones, y es más expansiva. Quiere decir, si no vendo en una feria, vendo una obra, pues la venderé en la próxima. Pero no tiro de atrás o hago una obra nueva para cada feria. Entonces hago la suficiente, tanto en pintura como en escultura, que es otra de mis valores en sí, de todo el proceso de mi obra, escultóricas, pues ese es el proceso que yo hago. Y ese es el motivo. Y entonces creas el módulo, y el módulo ese lo transmites en diferentes piezas. Vale. O lo aportas a diferentes piezas en las cuales los mueves, los manejas. Sigue siendo casi la misma obra, pero con una diferencia... Claro, con una diferencia sutil. Exacto. Y usted nunca ha sido metido directamente en una escuela artística realmente. No. Si se tuviera que definir por un grupo o movimiento, ¿cuál sería? No, yo en parte pertenezco a varios grupos, ¿no? Bueno, los más importantes es en el que estoy incorporado con los constructivistas españoles y a su vez con los MADIs internacionales. Laura Madi, que yo tengo la experiencia de haber hecho bastante obra con ambos grupos. ¿Y estas piezas en cuál de los dos se integraría más? Bueno, esta obra estamos hablando dentro de las construcciones. El MADI es totalmente diferencial, ya que el MADI se considera partir del cuadrado desmontado. O sea, no el cuadrado en sí, ni la circunferencia, quiere decir, es abierto. Claro. Es totalmente que genera un espacio totalmente diferencial a lo que es el arte concreto. Muy bien. Y luego... Esta es una pregunta un poquito delicada. Sí, sí. Bueno, existe un cierto recelo hablar del valor económico de una pieza de arte, que obviamente lo tiene. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, estaremos hablando que 40 años después es totalmente diferente el valor de la obra, ¿no? Claro, porque estas piezas, cuando usted las presentó, eran nuevas y ahora ya tienen un proceso de haber pasado por museos, por exposiciones internacionales y demás. Sí, prácticamente sí, y además que no se han visto al público. Claro, son obras inéditas. Como que económicamente valoradas. Y de todas maneras, quien marca toda la diferencia de los precios y quien está en el mercado son las propias galerías, así como los propios museos. Claro. Por último, usted como artista, una de sus grandes preocupaciones es la injerencia de las artes plásticas con las artes aplicadas, como la arquitectura. Siguiendo esa línea, junto a sus obras, se presenta la obra del artista, una fotografía del artista Carlos Iglesias. ¿Qué relación habría entre estas dos piezas? Mira, tanto la obra expuesta como están dentro podemos decir, de la marca del título de esta exposición, que es Inédita Modulación. Exacto. Por un lado el módulo de la obra y por otro lado podemos decir la fachada de la Casa de las Conchas de Salamanca, donde yo nací. Claro, tiene una relación estrecha. No que exactamente me haya ahora mismo generado ese encuentro otra vez a través de mi obra. Pero sí donde la concha se repite. Y
formando un módulo de varias conchas que son las que llenan toda la fachada. Claro, es una esa es la diferencia que tenemos entre ambas. Un módulo creado para un cierto momento que va a servir como elemento principal de un mural, que posteriormente lo aplicamos a una obra constructiva, y en este caso una foto de un momento donde el módulo está representado en esa fachada de Salamanca. Claro. Y esta es la cuestión, la foto por un lado y esa la obra por otro, que tenga la relación. Simplemente podemos llamar módulo. Módulo, claro. Toda la exposición, todo se resume en esa palabra. Módulo. Hemos encontrado, por un lado, que bueno, también por el tema de que yo nací en Salamanca, y que esa la tenía constante cuando yo paseaba por aquel momento, que incluso la llegué a dibujar con aquellos carboncillos o con aquellos rotuladores negros que aparecieron en aquella época, lo dibujamos todo así, ¿no? Y que, bueno, la tenía en mente, pero también podríamos haber elegido cualquier otra fachada que también existe. Pero has llegado a esa. Pero llegamos a esa por circunstancias y que, bueno, también fue una conversación que tuvimos con la propia galería. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta conversación y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar, por permitir que esta exposición encantados esté presente. Muchas gracias. La exposición de Carlos Evangelista en la Galería Arte 92 muestra un conjunto de inéditas modulaciones que realizó en torno a los años 80. Modulaciones inéditas recoge tanto ese carácter de ser un ciclo no mostrado como también lo singular de este ciclo. Es un momento en el que Carlos habla de lo que podríamos llamar aventuras de la línea recta, de aquello también de Paul Klee, de la línea que sueña, de tal forma que un conjunto de una veintena de obras compone una exposición en la que se encuentran tanto asamblajes o composiciones de madera pintada como esculturas, y lo que es muy importante, todo el aspecto procesual de investigación profunda que ha acometido este artista a través de muy diversos métodos, que pueden ser fotografías, pequeños bocetos, dibujos, estudios de color, en una tarea que podemos decir ha sido infatigable. Como aquel otro artista, podríamos decir que Carlos Evangelista ha sido un pintor capaz de avanzar en la penumbra en múltiples direcciones. Son inéditas modulaciones que también ofrecen un carácter preciso de destacar, que es esa sutil ambigüedad del color. No es tanto el mundo de los suprematistas, de los colores extremos, como un mundo en el que el colorido funciona a veces mediante proximidades que son levemente alteradas mediante variaciones, y le otorga ese carácter de ser una serie de composiciones con esa sutil ambigüedad del color. La escultura se encuentra con la pintura se encuentra con la escultura, como decía Claude Esteban, como aves del azur. Las esculturas, podríamos decir, casi extraídas de algunas de esas composiciones y desarrolladas como los planos que estuvieron quietos en las composiciones y que se encuentran ahora en el espacio tridimensional, como todas estas que tenemos ahora junto a nosotros, en esta especie, decía antes, lo hablaba con Carlos, casi me ha evocado a esas casas de los viejos maestros, Klee, Kandinsky, las casas de los maestros de la Bauhaus.